Hola, bienvenidos a este documental sobre el conflicto armado en Colombia, especialmente aquí, en nuestro Caquetá. Colombia es un país lleno de vida, cultura y diversidad. Un país reconocido por sus paisajes, su música y la fuerza de su gente. Pero detrás de esa belleza también existe una historia marcada por décadas de violencia, miedo y dolor. Durante más de medio siglo, millones de colombianos han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Muchas familias fueron desplazadas, otras perdieron a sus seres queridos y miles de personas desaparecieron. Hoy les hablaremos sobre el origen del conflicto armado en Colombia, cómo surgieron las guerrillas, los grupos paramilitares, algunas de sus principales figuras y las consecuencias que dejó en nuestro país. El conflicto armado colombiano tiene su raíz en problemas políticos, económicos y sociales que comenzaron a mediados del siglo XX. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, Colombia sufrió una época conocida como la violencia, que se caracterizó por el enfrentamiento entre liberales y conservadores. En muchas regiones del país existió la desigualdad, la pobreza y el abandono estatal, lo que hizo que muchos campesinos no pudieran acceder a tierras fértiles ni oportunidades, lo que hizo muy difícil sobrevivir en esta zona de violencia. En este contexto empezaron a surgir grupos armados que decían defender diferentes ideales políticos y defender los derechos humanos. Si quieres saber más sobre la historia del conflicto armado aquí en el Caquetá, te invitamos a que visites la biblioteca del Banco de la República, ubicada justo frente al Parque Central en Florencia, Caquetá. En 1964 surgió la FARC, conocida como las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, que inicialmente fue liderada por Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tiro Fijo. Ese mismo año surgió el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, influenciado por ideas revolucionarias y liderado por figuras como Fabio Vázquez Castaño. Estos grupos afirmaban luchar contra la desigualdad social y el abandono del campesinado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el conflicto armado se intensificó y muchas de sus acciones terminaron afectando principalmente a la población civil, como lo son los secuestros, los atentados y los enfrentamientos. ¿Cómo fue la barbarie cometida por los paramilitares con su pueblo durante? Es una marca que llevan en el alma. Las atrocidades que cometieron los paramilitares del Frente Sur de los Andaquíes en Puerto Torres, Caquetá. Estuvieron colgadas las personas, las víctimas. Un colegio en Puerto Torres, Caquetá, que el paramilitarismo convirtió en una escuela de tortura sin nombre. En las décadas de 1980 y 1990 comenzaron a fortalecerse los grupos paramilitares en Colombia y en el año de 1992 fue la primera incursión de estos grupos aquí en el Caquetá, con un grupo al mando del narcotraficante Leonidas Vargas. Estos grupos surgieron inicialmente como estructuras armadas, creadas por algunos terratenientes, narcotraficantes y sectores que decían combatir las guerrillas. Uno de los grupos más importantes fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como las AUCC, lideradas por Carlos Castaño. Aunque decían combatir a las guerrillas, muchos de sus actos terminaron afectando directamente a comunidades campesinas y a la población civil. Masacres, amenazas y desplazamientos marcaron una nueva era en varias regiones del país. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 262.000 colombianos han muerto a causa del conflicto armado. Miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada y aún muchas familias siguen buscando respuestas. Además, millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas. Detrás de cada cifra existe una historia, una familia y una herida que todavía permanece. En 1999, Curillo fue escenario de una toma guerrillera que marcó profundamente a toda la comunidad. El miedo, la incertidumbre y la violencia cambiaron la vida de muchas familias que aún recuerdan aquel día. Uno ya sabía lo que iba a pasar,
porque ellos comenzaron a avisarlo desde muchos meses atrás. La guerrilla había dicho que se iba a tomar Curillo y le avisaron muchas veces, pero pues no se le dio la importancia que tenía, o no se pensó que fuera a ser tan grave. El 9 de diciembre de 1999, como a las 3 de la tarde, comenzaron a entrar por todos lados del pueblo, comenzaron por las vías de las veredas que comunicaban a las veredas, por la vía hacia Florencia, entraron por el río. Uno escuchaba los disparos, pues se sabían que eran de distintas partes del pueblo. Eran muchísimos, siempre se supo que fueron como más de 400, nunca se tuvo una cifra exacta de cuántos guerrilleros entraron, y pues en la estación de policía apenas habían como unos 15 o 20 policías. Por todo el pueblo se escuchaban los disparos. Fue una noche bastante dura porque pues la toma comenzó en la tarde del 9 de diciembre y terminó en la mañana del 10 de diciembre. Y pues la intención de ellos era acabar como sea la estación de policía y sacarlos a ellos de allá. Después empezaron a traer gasolina desde la bomba que quedaba cerca a la estación y la tiraban por los huequitos o las ventanas para poder así sacar a los policías de allá e incendiar la estación. Sí llegó la ayuda, el helicóptero, pero era muy difícil porque los guerrilleros se escondían debajo de los andenes y cerca de las casas, y si disparaban desde arriba podían matar civiles. Ya a la madrugada los policías no tuvieron más opción que salir y entregarse. Algunos dicen que murieron 3 policías, otros que 1. Quedaron 3 heridos y se llevaron como a 13 secuestrados que iban heridos, iban quemados. Se sabe que después de 14 años fueron liberados. Lo más duro era saber qué iba a pasar después. Mucha gente piensa que Curillo quedó destruido, pero realmente no fueron tantas casas las afectadas. Lo que sí quedó destruido fue la tranquilidad, la paz que había en el pueblo. Las ruinas que se miran actualmente en el pueblo, las casas abandonadas, fue porque la gente no quiso volver a vivir cerca de la estación por el miedo. Y después de la toma, pues la guerrilla quedó mucho tiempo mandando aquí en el pueblo. Después que se fue la guerrilla del pueblo, meses después llegaron los paramilitares y la violencia siguió. En esa época la gente vivía con mucho miedo. Muchas veces bastaba con que alguien señalara a otra persona de ser guerrillera para que la mataran. Los paramilitares casi nunca investigaban si esa información era verdad o no, simplemente creían lo que los demás le decían. Y por eso murió mucha gente inocente. La gente ya no confiaba en nadie, había miedo de hablar, miedo de salir, miedo hasta de equivocarse. Curillo vivió años muy duros, años donde la violencia terminó destruyendo la tranquilidad de muchas familias. Aunque la guerra dejó miedo, silencio y heridas difíciles de olvidar, Curillo no se quedó detenido en el dolor, porque este pueblo es mucho más que las huellas que dejó el conflicto. Es la prueba de que, incluso después de la destrucción, las comunidades pueden levantarse, reconstruirse y volver a creer en la esperanza. Hoy, entre sus calles y su gente, también vive la fuerza de quienes decidieron seguir adelante. El conflicto armado en Colombia continúa afectando a distintas regiones del país debido a la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial, las economías ilícitas y las rutas de narcotráfico. En la actualidad, entre los principales actores se encuentran las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y los grupos sucesores del paramilitarismo como el Clan del Golfo. Aunque Colombia ha avanzado en procesos de paz y reconciliación, muchas comunidades aún enfrentan violencia, desplazamiento y vulneración de derechos humanos. El conflicto armado ha dejado miles de víctimas y heridas difíciles de sanar. Pero también deja una enseñanza sobre la importancia que es escuchar, recordar y aprender.
aprender sobre la historia. La paz no significa olvidar lo ocurrido, sino construir un país donde estos hechos no vuelvan a repetirse. Recordar a las víctimas y comprender nuestra historia es una forma de construir memoria, respeto y esperanza para nuestras futuras generaciones.